Brevemente presento a Consuelo. Ella es actualmente, como ha dicho nuestro gerente José Luis, subdirectora general de Comunicación Digital y Diplomacia Pública, y previamente ha sido asesora de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación para el desarrollo de la red de Diplomacia Digital y Comunicación Diplomática. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia. Ingresó en 1992 en la carrera diplomática. Ha sido destinada en las representaciones diplomáticas españolas en Rusia, Nicaragua y Países Bajos. Ha sido representante permanente adjunta ante la Organización de la Prohibición de Armas Químicas. En 2006 fue nombrada subdirectora general de Asuntos Culturales y Científicos y en 2008 ascendía a directora de Cooperación para América Latina y el Caribe de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Posteriormente, desde enero de 2010 hasta enero de 2011, fue embajadora en misión especial para el Tratado de Comercio de Armas. Su primer puesto como embajadora de España fue en Riga, en Letonia, de 2011 a 2014. Para nosotros ella es un referente al frente de la diplomacia digital del Ministerio, que como institución de diplomacia pública pues es un referente para nuestra labor diaria. Bueno, les dejo con Consuelo. Bueno, todo eso para decir que soy diplomática, no soy una profesional del mundo de la comunicación, aunque llevo 3 años en lo que sería o lo que podríais vosotros entender como oficina de prensa o oficina, se ha llamado tradicionalmente la oficina de información diplomática del Ministerio. Y cuando llegué, pues más o menos me dijeron, ponte a picar aquí, y me puse a picar ahí, y era un poco todo el tema de la comunicación digital. Con tanta suerte que hemos, de alguna forma, picando, descubierto Narnia, ¿no? Es decir, todo este mundo de las redes digitales y de lo que pasa en el mundo de Internet, que tiene muchísimo impacto para las relaciones internacionales y para nuestro quehacer diario, tanto en lo que sea metodología como en temas de fondo. He preparado una presentación porque no sabía con qué tipo de público me iba a encontrar, que es un poco más larga y un poco más densa de lo necesario, así que me veréis pasar algunas diapositivas rápidamente. No os preocupéis, si hay alguna pregunta pues volvemos a ella o lo que sea. Pero lo primero que tengo que hacer es aprender cómo funciona el mando, que no he conseguido. ¿Quién me puede ayudar? Sí, estaba apagado, disculpa. Es sencillamente Vale, otro vale, fenomenal. Bueno, pues como os decía, yo no soy experta en comunicación, pero me lo he intentado aprender, y una de las cosas que me fijé en primer lugar es cómo se transforma la comunicación para todo el mundo, no solamente para una institución pública como es un Ministerio de Asuntos Exteriores, una cosa complejísima que tiene entidades asociadas, que tiene las embajadas, que tiene los consulados, que tiene al ministro, sino, bueno, también qué está pasando en todo el sector, ¿no? El sector de la comunicación se está transformando para las empresas han reflexionado mucho y han llegado un poco a la conclusión de que se pasa también para la empresa privada del jefe de prensa al DIRCOM, es decir, de un jefe de prensa que solamente reaccionaba cuando alguien se metía con el CEO o había alguna noticia en algún periódico relacionada con el presidente, cosas así, era reactivo. Pues pasamos a un tipo de DIRCOM o director de comunicación más proactivo y que además ya no solamente se ocupa de responder lo que han dicho en un periódico o algo así, sino que tiene que gestionar lo que llamamos la gestión de intangibles o el branding, gestionar la reputación de la empresa. Entonces empiezan a pensar en cuestiones relacionadas con responsabilidad social corporativa, es decir, los valores, las relaciones institucionales o el protocolo, es decir, la creación de redes de contactos, medios de comunicación, prensa, pero también la parte digital. Fijaros, aquí estábamos, es una ficha del 2013, pero ya aparecía. Si fuera esta misma ficha hecha hoy, seguramente esta parte sería mucho más grande. La parte de comunicación interna, que yo creo que Elena la ha abordado muy bien, es decir, convertir un poco al empleado en abogado o embajador de la empresa, y la marca corporativa. ¿Qué representa la marca corporativa? Porque efectivamente hoy ya no compramos una lavadora necesariamente por la relación calidad-precio, sino que nos gusta la lavadora porque la marca refleja unos valores ecológicos o de respeto a lo que sea,
pero nos gusta esa marca no solo porque la lavadora es buena, sino también por lo que representa. Pues más o menos lo mismo nos pasaba a nosotros, ¿no? Es decir, que teníamos una cantidad de cosas que había que gestionar. Entre ellas, por ejemplo, la marca país. Como sabéis, se creó una cosa que se llama Marca España, que es el primer intento que se ha realizado en España. Es muy habitual que los países tengan ejercicios de marca para gestionar un poco la reputación del país internacional. Y esto vino dado también por la cuestión de la crisis económica, la crisis del euro, la crisis en España, romperemos el euro, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues hubo un momento en el que fue necesario empezar a pensar en la reputación del país, ¿no? La parte de comunicación interna, formación, utilizar nuestra intranet, es decir, nuestra red interna para dar instrucciones a los embajadores, etcétera, un poquito adaptar la estructura al mundo en el que vivimos. ¿Cuál sería nuestra responsabilidad o el equivalente de la responsabilidad social corporativa para nosotros? Pues aportar criterios de calidad, adecuación a la legislación y también transmitir cultura y valores. Nosotros estamos en un entorno ahora mismo administrativo en el que se está trabajando por dar gestión de calidad al administrado. No es necesariamente la que quiere la administración pública, el servicio, sino el servicio como lo quiere el ciudadano, y eso es importante, ¿no? Y luego, pues en relación con medios de comunicación, pues los comunicados oficiales de España, la menta, los atentados, etcétera, etcétera, y toda la parte de comunicación digital, que es la que de alguna forma nos ha puesto más en contacto con el ciudadano, porque por ahí nos entra todo, por Facebook, por Twitter, nos entran quejas, nos entran críticas, nos entran menciones, nos entran peticiones, ¿no? Entonces esto tiene muchísimo que ver, la parte digital, con reputación del ministerio, si contestamos o no, con la atención que damos al ciudadano, porque se está digitalizando, incluso en la atención consular. ¿Qué tengo que hacer para renovarme el pasaporte? Pues me lo ponen en Facebook, un señor que está en las chimbambas, y les tenemos que contestar, porque es parte de nuestra reputación y nuestra buena marca, de alguna forma, como ministerio, ya no solamente la marca país, pero también como ministerio, el hacerlo así, ¿no? Y también pues comunicamos, lógicamente, los objetivos de política exterior. Lo primero que hicimos, y esto lo paso muy rápidamente, es pedirles a las embajadas y a los consulados que en lugar de, que no se habían ocupado tanto hasta ahora, que en lugar de ser, como os decíamos antes, reactivos, tuvieran algún tipo de plan o planificación anual previa, ahora para 2018, del tipo de acciones en materia de comunicación que tienen que hacer, ¿no? Los contactos que tienen, las reuniones con periodistas off the record que tengan, la relación incluso con amigos de España en los distintos países, personas aficionadas a conocer cosas de nuestro país, etcétera. Entonces eso es una cosa que les estamos pidiendo a las embajadas que la hagan, y a partir de ella lo que hacemos es una puesta en común para marcarles un poco las principales líneas de trabajo para el año siguiente. Aparte de eso, lógicamente tenemos que interactuar y conocer un poco en el mundo en el que nos movemos. Y el mundo en el que nos movemos es un mundo en el que prácticamente cualquier líder político se posiciona en Twitter. Y os he puesto aquí un poco las gráficas de incluso líderes africanos, donde menos esperaríamos, que tienen algunos de ellos muchísimos seguidores. No es una cosa solamente de Trump o del Papa o de Macron, sino que incluso en África todo el mundo se está posicionando ya, y además están haciendo política exterior y explicación a la ciudadanía a través de esas cosas, ¿no? Estas nuevas redes. Lo mismo aquí, nos encontramos con gráficos ya que están analizando el porcentaje de personas que están conectadas a Internet, y aunque siempre hay diferencias dependiendo de la renta de la región, más en Europa, en países OCDE, etcétera, la verdad es que hay usuarios de Internet en todas partes, además contados por millones, hasta en Oceanía, en África, en América Central, incluso en países, y esos hay que atenderlos, y eso para nosotros es una realidad, es ahora mismo un planeta muy poblado, al que también tenemos que hablar. Como os decía, tenemos una serie de cambios que tienen que ver con calidad administrativa, cuestiones relacionadas con gobierno abierto y acceso electrónico o, digamos, digitalización de la administración.
No solamente la administración tiene que tener canales nuevos, Twitter, Facebook, para que nos hablen, sino que además se tiene que transformar en una administración digital más eficaz y, como dice la exposición de motivos de la ley, en beneficio de los ciudadanos, que han de ser los principales beneficiarios del salto hacia la digitalización. Esos son un poco nuestros principios rectores. Esta la pasamos. ¿Qué es esto de la diplomacia digital? También un poco ahora se habla todo digital, periodismo digital, diplomacia digital. Bueno, pues lo de la diplomacia digital es una práctica, yo la llamo así, que está en evolución. Al principio empezó siendo una cosa pues muy de saludar, felicitar, etcétera, pero vamos viendo que la cosa va cogiendo contenido y a veces tenemos tweets muy curiosos de posiciones que van tomando los líderes, ¿no? Entonces al principio pues era una, digamos, actitud más protocolaria, la que tenían incluso los ministerios de Asuntos Exteriores y los líderes, pero ahora ya van a decir a veces las cosas y un poquito con sorna también, ¿no? Entonces, por ejemplo, este de Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, después de que los británicos decidieran en su referéndum la salida de la Unión Europea, tardaron 9 meses, y se burla de esa cosa como diciendo, por fin, después de 9 meses los británicos han parido, tardaron 9 meses en de verdad poner la carta que iniciaba las negociaciones del Brexit. Pues 4.000 retweets, 4.000 likes, etcétera, ¿no? Los alemanes también, la noche del referéndum del Brexit, se hicieron un tuit en alemán y otro en inglés muy parecidos, diciendo, bueno, nos vamos a un pub irlandés a tomarnos una cerveza y a partir de mañana veremos qué es lo que podemos hacer, ¿no? Y así, es decir, y los rusos también dan mucha caña, si me permitís la expresión, es decir, vamos viendo que aquí la cosa se va calentando. Se toma posición, como sabéis, pues Macron con temas de ecología, ciencia y defensa de las convenciones de cambio climático, nuestro presidente también, por ejemplo, pues en cuestiones de política exterior, sobre todo Venezuela, etcétera. Bueno, para nosotros, ya no solamente lo que diga el tuit, sino que para una institución como el Ministerio de Asuntos Exteriores, las cuentas muchas veces, o incluso para las entidades públicas, son un valor. ¿Os acordáis de lo que pasó con el @POTUS? POTUS es President of the United States of America, y entonces POTUS y FLOTUS sería First Lady, son arrobas o son handles que en un momento dado han pasado al siguiente presidente. A la hora de la verdad, Trump, como es él que se levanta y tuitea por las mañanas directamente desde su @RealDonaldTrump, POTUS pues también se usa, pero él usa el otro, pero en un momento dado hubo una negociación entre los equipos saliente y entrante para conservar, y todo lo que además dejó hecho la administración Obama, pues ha quedado archivado, en las redes sociales ha quedado archivado, ¿no? Y POTUS ha pasado, es ya como si dijéramos el nombre virtual del presidente de Estados Unidos en la red. Para nosotros, ¿cuál es nuestra estrategia? Esta sería quizá una viñeta o una diapositiva importante. Nosotros somos servicio público, tampoco podemos estar dando opiniones ideológicas o personales de un lado o de otro. Son cuentas institucionales. Esto nos diferencia un poco en relación con la ponencia anterior, en el sentido de que, sin perjuicio efectivamente de la importancia que tiene darle voz a la persona, y hacia eso tenemos que ir, pero lo primero es dar un servicio. Es decir, si tú tienes un consulado o tienes una embajada, lo primero es que los usuarios o las personas identifiquen ese consulado y esa embajada con una cuenta de forma permanente. No solo con el embajador, porque el embajador al cabo de los 3 años lo cambian, y el cónsul también. Entonces la rotación nuestra hace que obligatoriamente tengamos que ir hacia una, digamos, idea de servicio público en el que nuestras anclas son las cuentas Embajada de España en, Consulado de España en, porque si no, si es el cónsul el que lo hace, pues se los lleva de Guayaquil a Shanghái, y no tiene mucho sentido. La información que ponemos está en todos nuestros consulados bajo criterios de pertinencia y calidad informativa.
Hablaremos de las fake news, de no retuitear noticias falsas, de comprobar la información, incluso a veces incluso de resistirse a la presión que tenemos a veces de los periodistas de confirma si ha habido muertos o no ha habido muertos, o si los muertos o las víctimas que ha habido en el terremoto de México son de Murcia o son de tal, o me puedes decir si es verdad que había su nombre. Entonces, nosotros tenemos que estar en pleno respeto de la ley, por ejemplo, la ley de protección de datos de particulares, pero al mismo tiempo también no decir nada hasta que no tengamos la información verificada, que a veces es un poco complicado porque puede haber dobles nacionales o puede pasar que lo que sea, ¿vale? Y entonces tenemos que tener un poquito de cuidado. Como el servicio tiene que ser regular, reconocible y global. Esta es una dificultad grande en el sentido de que tenemos que estar en todo el mundo. Nos diferenciamos de otras organizaciones, otras instituciones en que todo lo hacen en su edificio, pues nosotros no, lo hacemos en Madrid y también en el resto de oficinas que están por todo el mundo. Y entonces, ¿cómo hacer que todo eso funcione? Pues a través de un sistema que hemos denominado de hubs, que son 28 embajadas repartidas por todo el mundo, a las que además le hemos dado un poquito más de responsabilidad en el tema de comunicación. Y formación, porque no hemos tenido en este periodo la posibilidad de reunir a todo el equipo de exteriores, como os digo, que está repartido por todo el mundo, en una sala, y darles la doctrina. Entonces lo vamos haciendo pues aprovechando cursos de formación, a veces incluso online. Simplemente para que veáis un poco cómo sería la distribución de estas 28 embajadas con el poquito de plus. Tenemos criterios de idioma, por ejemplo, a chino. ¿Yo para qué me voy a poner desde Madrid a hacer tweets en chino? Pues que lo haga la embajada en Pekín. Lo mismo ruso. Y luego, pues también para que haya unos mínimos de distribución geográfica equitativa, también tenemos criterios geográficos y transversales de organismos internacionales. Las redes sociales hemos intentado que sean reconocibles, como a veces tenemos incluso problemas de gente que intenta simular cuentas de consulados. Consulado de España en Río. Y resulta que es un señor que se lo ha inventado, pues entonces nuestra forma de verificar sin perjuicio de otras y de que además sea, como digo, un servicio global y reconocible, ha sido crear esta especie de tabla o atlas en nuestra página web para que tú pinches y vas a la web y vas a las redes sociales principales de cada oficina. Evolución de seguidores, estamos en todos los canales, incluido Instagram e incluido YouTube, con algunas diferencias de crecimiento, pero todas al alza. Esto no tiene techo. Y también para que os deis una cuenta de un poco del impacto que podemos tener en el conjunto de las cuentas, sumando las que llevamos desde el Ministerio directamente, desde la oficina de prensa, con las que llevan las embajadas, hemos ido contando un poco y estaríamos alrededor de más de 1 millón de seguidores repartidos por todo el mundo y no necesariamente todos nacionales nuestros, connacionales, sino que tenemos de todo, público inglés, de todo, ¿no? Más de 250, yo diría ahora mismo ya, más de 300 cuentas corporativas y el 95% de las embajadas o más también en redes sociales. El 100% de las páginas de las oficinas tienen página web, eso también es ahí, con los mismos principios de calidad, de pertinencia. Tampoco os esperéis que la página web de una embajada sea la guía turística de esa ciudad o de ese país, porque no es nuestra función, pero sí encontraréis información, por ejemplo, sobre las recomendaciones básicas de seguridad y recomendaciones básicas de cómo instalarse, etcétera. Nuestros criterios son, con este esquema no puedo estar diciéndole a cada persona o a cada embajada esto si lo tuiteas, esto no lo tuiteas, esto lo posteas, esto no. Entonces les damos unos criterios que son un poco, como os decía, que tienen que ver con veracidad, con credibilidad de la institución, y con agilidad, pero no necesariamente la velocidad a la que a veces tenemos que ir. A veces hay que esperar un poco, como os decía, para dar la información veraz, ¿no?
De cara al ciudadano estos son, y de cara un poco a lo que queremos conseguir es ser fuente de información diplomática y consular de referencia. Yo creo que en esa línea vamos bien, y yo creo que también en la línea de acercarnos al ciudadano, porque efectivamente pues por ahí, como os digo, nos entra muchísimo. Sin perjuicio de que después haya buzones de quejas y sugerencias u otras formas de comunicarse con el Ministerio, las redes sociales es lo que tiene la gente. Y la gente me dice, yo tengo Facebook y te pregunto por aquí, no te voy a escribir un email, entonces pues por aquí, ¿no? Lógicamente también lo usamos para lo que tiene que hacer el Ministerio de Asuntos Exteriores, que es promover los intereses del país y de sus ciudadanos en el exterior. Hemos tenido una importante evolución. Yo creo que este es un tema importante y muy sensible, porque en momentos de crisis, cuando hay un gran atentado o hay una catástrofe natural, etcétera, lo que nosotros llamamos emergencias consulares, hemos tenido una importante evolución. Aquí es cuando empezamos, cuando lo de Nepal, ¿os acordáis del corrimiento de tierra que hubo en Nepal y todo eso? Pues ahí, por ejemplo, la Embajada de España en la India empezó a postear con un resultado muy flojito, 52. Ya en Bruselas, con los atentados, decidimos que centralizábamos la información desde el Ministerio, 7.000 retweets simplemente pues para informar a la gente de qué es lo que tiene que hacer, el teléfono de emergencia consular, dar las primeras señales de que estamos alerta y ayudando. No solo en emergencias, sino cualquier recomendación preventiva. Pues ahora con la crisis de Qatar, la embajada a través de su Facebook puso que había pues algunas, digamos, recomendaciones que hacer a los que tuvieran que viajar a Qatar, y lo puso, no ha pasado nada, no ha muerto nadie, no es una gran... pero es muy importante para cualquier persona que vea que la embajada se está preocupando de informarle y de seguir un poco los acontecimientos que le pueden influir. También hacemos este tipo de tarjetitas, que las llamamos las tarjetitas consulares, y que son contenidos explicativos para el ciudadano, que nos hacen muchas veces, que responden un poco a las principales preguntas que hemos estado recibiendo a través de las redes sociales. En general, estas preguntas, lo que le interesa al ciudadano es sus trámites consulares. ¿Cómo inscribe a su hijo? ¿Cómo tramita el pasaporte? ¿Qué pasa ahora con el Brexit? ¿Puede viajar con el carnet de identidad, sí o no? Este tipo de cuestiones. Nosotros preparamos este tipo de explicaciones y las posteamos. Intentamos también cambiar la filosofía de comunicación de los diplomáticos, que antes hablaban pues a través de comunicados oficiales o hablaban a través de comunicaciones escritas, incluso notas de prensa. Ahora les decimos, pon un vídeo, o incluso las candidaturas y las cosas serias las hacemos a través de YouTube, a través de vídeos, etc. Entonces, cambiar un poco también el lenguaje, esa sería la filosofía. ¿Sirve o no sirve? Pues lógicamente, como cualquier gestor de redes sociales, vemos por detrás un poco cuál es el impacto, y a veces analizamos también la nube de palabras para ver semana a semana cómo nos ha ido. No nos va del todo mal, en el sentido de que lógicamente como institución pública siempre empezamos a estos tíos, en fin, siempre empezamos con cierto rechazo de la población que nos considera lejanos, distantes, etcétera, pero lo que sí hemos visto es que a lo largo del año pues estas, digamos, análisis de sentimiento que vosotros conoceréis van mejorando. Como veis, aquí ya tengo más verde que rojo y no está mal. A veces tenemos mucho rojo todavía, pero ya empezamos a tener también muchos meses de verde. Y como os decía, pues los hubs y las embajadas no solo tienen que hablarle al ciudadano español, sino que tienen que hablar al ciudadano del país en el que están acreditados, ¿no? Entonces les hemos ido impulsando para que hagan todo tipo de materiales en los idiomas correctos, ¿no? Entonces, esto sería, por ejemplo, una cosa muy sencillita que hicieron desde Moscú para explicar los centros donde se podían dar visados, un tema muy importante para las relaciones entre España y Rusia, donde se podían dar los visados. Y aquí lo mismo, una adaptación relacionada con centros de excelencia, escuelas de negocios, etcétera, en España, traducida al árabe y realizado para, digamos, los países del Golfo por la Embajada de España en Riad. Esto es un poco la filosofía de qué es lo que tienen que hacer los hubs. Lo mismo,
El resto de embajadas, sean o no hubs y estén haciendo o no materiales específicos, muchas veces están reverberando, traduciendo y adaptando al terreno local lo que hacen otras administraciones españolas. Entonces, pues Valencia o cualquier otra traducida al portugués en Brasil, y aquí utilizando las redes específicas de China, porque allí no tienen Twitter ni Facebook, entonces utilizando Weibo para China. Un mundo muy complejo, pero sin Weibo y sin estar en Weibo, tú en China no entras. Muchísimas gracias.